Amén, muy buenos días, familia. Es para mí un privilegio tener esta oportunidad de compartir la palabra con vosotros en esta mañana. Y bueno, calculo que a estas alturas más o menos la mayoría ya nos conoce, pero es posible que quizá alguno todavía se le escape quién somos. Así que bueno, yo aprovecho y me vuelvo a presentar por si acaso. Yo soy Jesús González, ¿vale? Vengo con mi familia, mi esposa María y mis 4 hijos desde hace prácticamente un curso, ¿vale? Llegamos a finales de octubre, principios de noviembre, aquí a Sevilla, para estar sirviendo en el seminario, como varios de los miembros de aquí de la iglesia. Y bueno, por la gracia de Dios ahí estamos, viviendo en Santi Ponce desde hace, pues eso, un curso. Sobreviviendo al verano de Sevilla. Venimos de Málaga, por cierto, por si alguien no lo sabía, así que bueno, ha sido un cambio, pero bueno, estamos agradecidos al Señor. Así que bueno, vamos a abrir su palabra en esta mañana. Ahí tenéis el título en pantalla: Jesús revelado y rechazado, y como ya veis, pues vamos a estar en Lucas capítulo 4. ¿Sabéis una cosa? Cuando yo era un niño, fui un niño muy pedigüeño, que se diría, ¿no? Es más, mi padre, hombre castizo, solía quejarse y decir que parecía que mi boca me la había hecho un fraile. Siempre decía lo mismo, porque siempre estás pidiendo. Siempre pedía pues un monopatín nuevo, una bicicleta nueva, que si esto, que si una videoconsola. Cuando alcanzaba a tener ya los 15, 16 años, le di la tabarra una y otra vez: papá, por favor, yo quiero una moto, cómprame una moto, cómprame una moto. Total, a mí no me hacía falta una moto. Pero yo veía a los chavalitos de mi barrio con sus motos y yo: papá, quiero una moto. Y mi padre, menos mal, gracias a Dios, que tuvo criterio para decirme que no cuando tocaba decir que no, ¿no? Pero ya sabéis que eso es una de las grandes técnicas del marketing, ¿verdad? Hacerte pensar que lo que ellos ofrecen, lo que una empresa te ofrece, es una necesidad que tú tienes, y te ayudan y te hacen y te obligan a confundir algo que deseas, un capricho que tienes, algo que te entra por los ojos, con una necesidad que tienes, ¿no? Y como ya lo ves como una necesidad, entonces ahora sí tienes que conseguirlo como sea porque lo necesitas, ¿no? Y si no, ¿qué padre de los que estamos aquí no hemos tenido una conversación en casa referente a si tu hijo de verdad necesita o no necesita un iPhone 17 Pro Max, ¿verdad? O no lo necesita, ¿no? ¿Sabéis que este pasaje sí que nos habla de una necesidad humana, una necesidad profunda, una necesidad real, quizás la mayor de todas las necesidades del ser humano? Y vamos a ver precisamente este relato, aquella ocasión en la que Dios, de alguna manera, está respondiendo a la necesidad humana. Es esa ocasión en la que Jesús va a visitar Nazaret, ese lugar donde él, donde se había criado, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia. Y como veremos, Jesús aprovecha esta visita a Nazaret, su barrio, su pueblo, para presentarse en la sinagoga, leer un texto de la Escritura, que es el profeta Isaías, y decir: ¿sabéis qué? Yo soy este Mesías que está prometiendo Isaías, ¿no? Así que vamos a ver un poco este relato, el significado de ese escenario, la implicación de las palabras de Jesús y qué es lo que tiene para enseñarnos. Por cierto, vamos a estar, como veis ahí, en el Evangelio de Lucas. Hay algo interesante que tenéis que tener en cuenta sobre el Evangelio de Lucas, porque este relato de Jesús en Nazaret está relatado en Mateo, en Marcos y en Lucas expresamente. Sin embargo, cada uno de los evangelistas lo plantea desde una óptica un tanto particular. ¿Sabéis cuál es la óptica de Lucas? Bueno, pues todo depende de quién fue Lucas. Sabéis que Lucas, la Biblia lo identifica como ese médico amado
que ayudaba y colaboraba con el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Vemos a Lucas acompañando a Pablo en varios de sus viajes misioneros y sobre todo vemos a Lucas también asistiendo al apóstol Pablo cuando él estuvo encarcelado en Roma. Por cierto, cuando Pablo estuvo encarcelado, hay lugares que se pueden visitar muy interesantes. No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de conocer Tierra Santa, pero por ejemplo en Cesarea Marítima hay un lugar donde se sabe al 100% con exactitud que ahí pasó Pablo 2 años encarcelado, ¿no? Todo eso es muy interesante. Y Lucas, el médico amado, atendía a Pablo y estuvo, digamos, como siendo ese estrecho colaborador de Pablo hasta el final, incluso en momentos donde mucha gente le había abandonado, Lucas seguía ahí con Pablo. Y de alguna manera, Lucas aprendió ese espíritu misionero de Pablo. De tal manera que cuando Jesús es retratado en el Evangelio de Lucas, es retratado como un Salvador que es universal, que es para todo el mundo. Sabéis que Mateo, por ejemplo, habla de un Salvador que cumple las profecías para Israel, ¿verdad? Lucas, en cambio, va a hablar de un Salvador que es para todos. Para Israel también, pero también para gentiles, para soldados romanos, para viudas, para enfermos, para leprosos, para todo tipo de marginados, para samaritanos. Lucas nos presenta a un Jesús que es para todos, independientemente de su condición o de su origen. Y esto se va a ver muy bien en todo el Evangelio y también se va a ver muy bien en este pasaje que vamos a leer. Por cierto, este pasaje que vamos a leer nos plantea una idea muy sencilla y yo os la anticipo. Jesús es la respuesta divina a tu verdadera necesidad. Si nos vamos a quedar con algo en esta mañana, que sea esto. Sencillo, directo y al grano. Jesús es la respuesta divina a tu verdadera necesidad. No la necesidad que tú crees tener, la que tú sientes, o la más urgente, sino tu verdadera necesidad como ser humano es respondida por medio de Dios el Padre a través de Jesús. Él es la respuesta divina a tu verdadera necesidad. Y para que me sigáis sin perderos, y ya con esto entramos al grano, ¿no? 2 partes, 2 puntos, Jesús revelado y Jesús rechazado. Vamos allá, vamos a leer la Escritura. Yo me gusta abrir la Biblia, a pesar de que tenemos todas las pantallas, ¿verdad? Pero a mí me gusta abrir la Biblia, ojear las páginas y trastearla un poquito. Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sabéis? Siempre me gusta, cuando vuelvo a mi casa en Málaga, hay 2 caminos. Hay un camino corto y hay un camino largo. Yo, para hastío de mi familia, a menudo suelo coger el camino largo, porque me gusta bajar con el coche de la autovía y recorrer todo mi barrio. Mi barrio se llama Ciudad Jardín, en Málaga. Para el que conozca Málaga, pues no sé si lo ubicará o no. Es un barrio que está al norte de la capital. Y siempre me despierta una sensación curiosa. No sé si os sentís identificados. Supongo que aquí más de uno y más de dos vive en un lugar que es lejos del lugar donde ha crecido, ¿verdad? A mí siempre me resulta muy interesante porque yo puedo recorrer la calle principal de mi vecindario, de mi barrio, y casi literalmente puedo mirar a cada esquina y encontrar un recuerdo. Una cara, un acontecimiento, un evento, algo que me pasó, algo que me encontré, un árbol al que me subí, una gamberrada que hice con un colega, de todo. Bueno, yo es que fui un poquillo trasto también cuando era niño, tengo que decirlo, ¿no? Pero son muchas sensaciones, ¿verdad?, las que a uno le
embarga y le sobrevienen cuando está llegando al lugar donde ha crecido, ¿verdad? Seguramente esto era lo que estaba sintiendo Jesús al regresar a Nazaret, el lugar donde se había criado. Yo me imagino ese camino a Nazaret, ¿no? Cruzarse con gente, reconocer quizás rostros conocidos, quizás el acudir a un viejo amigo de la infancia, un vecino, los lugares donde había jugado, ¿verdad? Me pregunto siempre, ¿cómo se sentiría el Señor? Me pregunto qué expectativa tendría Él del hecho de venir a Nazaret, su barrio, su gente, sus amigos, para presentarse y decirle a la gente, ojo, yo soy el Mesías. Me pregunto si estaría nervioso, si estaría ilusionado, si estaría preocupado. Son preguntas que, de alguna manera, saltan ahí, ¿no? Al aire, a la vista, ¿no? Bueno, tal y como fuere, cuando llega a Nazaret, lo que hace es entrar a la sinagoga y se le invita a leer un pasaje de las Escrituras. Curiosamente, se le dio un texto que está en el libro del profeta Isaías. Profeta que ya se ha leído esta mañana durante el tiempo de alabanza, ¿verdad? Y él, cogiendo el rollo, sabéis que antiguamente en la sinagoga los libros pues no eran así, eran rollos que se enrollaban por los dos lados y dependiendo de a dónde fueras a leer, pues desenrollaba más bien por el final o más bien por el principio, ¿no? Jesús escogió el final del rollo del profeta Isaías y decidió leer este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vaya pasaje eligió Jesús para leer delante de esas caras que le miraban como vosotros me miráis ahora, y él estaría pensando, mira, el carpintero, el granjero, ¿no? El panadero, la vecina, la prima de mi madre, y él estaba allí leyendo este tremendo texto referente al Mesías para decirles, como le va a decir a continuación, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sabéis que el libro del profeta Isaías, por cierto, tenemos la Biblia, los que tenemos la Biblia, si tú retrocedes, te vas a encontrar que es el primer libro profético de la Biblia. No es el primero porque fuera el más antiguo o el primero en escribirse, es el primero porque era el más grande, el más extenso. De hecho, se calcula que más o menos el ministerio de Isaías duró unos 50 años. 50 años de ministerio. Se dice pronto. Pero él estuvo sirviendo al Señor como profeta durante el reinado de 4 monarcas, ¿no? Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías, en fin, casi 50 años de ministerio. Y él vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel, en aquellos años, estamos hablando del siglo VIII más o menos, antes de Cristo, el pueblo de Israel había cruzado la línea de no retorno. Había cruzado ese punto de ya no hay más oportunidades. ¿Por qué? Porque el Señor había estado siglos y siglos y siglos por medio de siervos, por medio de jueces, por medio de profetas, por medio de los primeros reyes, advirtiendo a su pueblo que no se contaminasen ni con los ídolos, ni con el estilo de vida de aquellas naciones que vivían alrededor de ellos y que tendrían que haber expulsado de su propio territorio. Y nunca lo hicieron. Es más, no solo que nunca lo hicieron completamente, sino que además abrazaron la idolatría y las prácticas idólatras, cúlticas, idolátricas,
de aquella gente. ¿Sabéis qué? Hay dos detalles que os van a ayudar a entender por qué Dios a veces desata un juicio severo en aquellos años, ¿no? Aquellas naciones llegaban al extremo de dos cosas, ¿no? En primer lugar, su adoración cúltica implicaba prostitutas, sacerdotisas que hacían servicios sexuales, digamos, ¿no? Eso era un extremo. Y el otro extremo es que llegaban a sacrificar incluso niños para adorar a sus dioses, cosa que los israelitas también hicieron. Por eso Dios les amonestaba, a veces les permitía ser castigados de alguna manera, pero Dios siempre los restauraba hasta que llegó un punto donde, como digo, cruzaron la línea de no retorno y ministerios como el de Isaías decían: ya no hay vuelta atrás, Dios va a levantar naciones y os van a conquistar. Había dos naciones que Dios usó para eso, Asiria y Babilonia. De hecho, gran parte del ministerio de Isaías fue denunciar el pecado de su pueblo y decir y anunciar ese juicio de parte de Dios. Pero hay algo que caracteriza a Isaías, y es que él también habla de esperanza. En medio del juicio, más allá del juicio. Isaías también habla de un rey Mesías que habría de venir y habría de dar la vuelta a la situación, redimir a su pueblo y también inaugurar un reinado de paz universal desde Jerusalén, ¿no? Entonces, Isaías tiene ese doble componente: juicio, pero esperanza en el Señor. Y ese es el talante del profeta Isaías. De tal manera que este texto que Jesús ha escogido para leer está hablando precisamente de la obra de ese Mesías que habría de venir a restaurar todas las cosas. Una obra que el Mesías habría de realizar entre ¿quiénes? Mirad el texto un momentito. ¿Entre quiénes iba a actuar el Mesías, según el pasaje que tenemos delante? Bueno, es fácil, ¿verdad? Pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Por supuesto, cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos Jesús atendiendo pobres, enfermos, afligidos. Jesús, su corazón estaba para la gente necesitada, para la gente sufriente, ¿verdad que sí? De tal forma que esto queda literalmente cumplido en los tiempos de Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo estoy convencido de que el texto nos está invitando a mirar un poco más allá. ¿Os acordáis de hace años unos libros que había que se llamaba El Ojo Mágico? No sé si alguien sabe a qué me refiero. Eran como unos libros con unos gráficos que tú lo abrías, tenían unos gráficos de colores con una textura y tú de entrada no veías nada, ¿verdad que sí? Y después de estar un rato mirando, de repente una imagen como en 3D saltaba delante de tu vista. ¿Quién sabe a qué me refiero? Solamente por curiosidad. Bueno, hay varios, menos mal. Menos mal. Yo recuerdo reuniones familiares de niños de estar uno al otro pasándose el libro del Ojo Mágico o algo así se llamaba, ¿no? Y siempre decía uno, pues yo no lo veo. ¿Verdad que sí? Hay textos en la Escritura que son así, y creo que este es uno de ellos. Porque creo que quedarnos con que esto lo hizo Jesús, obrando milagros entre sus contemporáneos, sería cierto, pero sería rayar la superficie del pasaje. Este pasaje, estoy convencido, nos está invitando a ver esto como una descripción en base a metáforas de lo que es la condición de todo ser humano cuando vive lejos del Señor. Porque todos, sin excepción, somos pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. Porque esa es nuestra vida sin Dios, es así. Pero el Mesías ha venido para restaurar eso, ¿verdad? Esto de alguna manera es una fotografía tuya y mía, sin Cristo.
pero Dios está proveyendo aquí para tu verdadera necesidad. Yo os invito a pensar por separado en cada una de esas imágenes. Dice el texto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes qué? Tú y yo somos pobres. Somos pobres porque no tenemos nada que ostentar delante del Señor. Eso es lo que llamamos pobreza espiritual. ¿Sabes que hay mucha gente que cree, quizá de forma consciente, de forma más inconsciente, hay mucha gente que cree en el mito de la balanza? Es decir, hay gente que cree que todo en esta vida consiste en vivir siendo bueno, ¿verdad? Haciendo el bien, o haciendo por lo menos más bien que mal, siendo buena persona, porque de esa manera algún día cuando lleguemos a la eternidad habrá una balanza y en la balanza se medirá lo bueno y lo malo que hemos hecho y entonces vamos a llegar con orgullo para poder volcar en esa bandeja de la balanza todos los grandes buenos y obras que hemos hecho en la vida para que se nos invite ampliamente a entrar en el lado bueno de la eternidad. Mucha gente cree de esa manera, que por cierto esto es ampliamente desmentido por la Biblia. Porque, a ver, no me entiendan mal, hay que ser buena gente, esto vaya de entrada, ¿no? Pero sabes que cuando el día llegue, la Escritura nos pone un espejo delante en este sentido. Cuando el día llegue no tendremos nada para echar en esa balanza que pueda contrarrestar el peso de haber vivido de espaldas a Dios. No hay nada. Puedes echar todas las obras de caridad que quieras, todas las promesas, lo que quieras, limosnas, todo lo que quieras. Nunca nada va a hacer que esa balanza se equilibre hacia el lado contrario. Porque seamos conscientes de ello o no, tu verdadero problema es cómo recuperar una relación personal con un Dios santo y perfecto, en cuya presencia tú y yo no somos dignos de habitar. Ese es el verdadero problema del ser humano, y no otro. De todas maneras, a veces la propia vida ya se encarga de recordarnos cuál es nuestra condición. Porque a menudo, o de vez en cuando, nos llega quizá alguna circunstancia pues que no sabemos cómo solventar, alguna circunstancia que se nos escapa de control, que no sabemos cómo manejar, y entonces caemos en la cuenta de que todos nuestros recursos no valen nada. Nada. De que no importa si tienes más o menos dinero, si tienes más o menos estudios o experiencia, porque a veces la vida te pone en una tesitura donde te das cuenta de que estás completamente desamparado y necesitado de la misericordia del Señor y que no hay otra salida que esa. Pero este Mesías tiene buenas noticias para los pobres, ¿no? Como también diría en su famoso sermón, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que reconocer esa pobreza espiritual, darte cuenta de que tú no tienes nada delante del Señor, de que tus recursos no son suficientes, de que dependes desesperadamente de que Dios tenga misericordia de ti y no hay otra cosa que puedas hacer, ese es el mejor punto de partida para comprender el significado de un Mesías que traía buenas nuevas a los pobres. Quebrantados de corazón. ¿Sabes qué? El ser humano es un ser con el corazón roto. Porque irremediablemente, tarde o temprano, la vida te va a romper el corazón. Esto es ineludible en un mundo que ha dado la espalda a Dios. No era así originalmente, pero el ser humano, al alejarse de Dios, lo sometió todo a una condición desastrosa, caótica y con consecuencias eternas
Y tarde o temprano la vida te desgarra por dentro. Puede ser problemas con tu pareja, problemas con tu familia, con tus hijos, la enfermedad. La enfermedad de un ser querido, una pérdida, algún tipo de situación que tú harías cualquier cosa por cambiar, pero que no puedes. Y al final sufres. Porque la vida sin Dios no nos lleva a ninguna otra parte. ¿Sabes qué? El mismo profeta Isaías, solo un poquito antes, él describió al Mesías como alguien experimentado en quebranto. Qué interesante esta imagen de Jesús, ¿verdad? Él fue alguien experto en ser quebrantado. Así que, déjame decirte que si tú estás sufriendo en tu vida personal, por algún motivo, en este momento de tu vida, Jesús te comprende. Él sabe lo que es el dolor, la pérdida, Él sabe lo que es la traición, la necesidad, la pobreza, las desgracias. Él sabe. Y Él conoce tu dolor. Él es consciente de cada una de tus lágrimas. Él te ve en cada desvelo por la noche cuando no puedes dormir, cada pellizco en la boca del estómago o cada suspiro ahogado que tratas de esconder en tu intimidad, ¿no? Pero ¿sabes qué? Él puede darte fuerzas. Él puede darte consuelo en esta mañana. Como dice el mismo Salmo 34, el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice el texto también que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabes qué? El ser humano, tú y yo, sin Cristo somos cautivos. Lo sepas o no lo sepas, lo siento, pero es así. Somos cautivos de nuestras propias pasiones, impulsos, tendencias y apetencias. Sí, vivimos en un mundo que está inmerso en un espejismo de progreso y libertad, ¿verdad? Hoy día la gente vive pues libre de las ataduras de los dogmas del pasado, libre para vivir como nos dé la gana, ajenos a presiones, a lazos sociales de ninguna índole. Somos totalmente libres, en teoría, pero en realidad es mentira. Porque la Biblia nos dice que somos cautivos del peor de todos los tiranos. Y es el pecado que llevamos por dentro. Y lo quieras o no, vives sujeto a su tiranía, a su dictadura. ¿Acaso nunca te has visto incapaz de superar algún pequeñito vicio? Por ejemplo, no sé si alguna vez has luchado quizá contra el tabaco, contra el alcohol, contra la adicción a las drogas, adicción a las pantallas, ¿verdad? Como veíamos la semana pasada, o la pornografía, adicción a la comida. Y te engañas a ti mismo porque tú te dices que tú te puedes poner a pila cuando tú quieras. Lo que pasa es que estás relajado, pero que en el momento que tú quieras lo dejas, hasta que un día lo intentas. Y de repente llega el día donde te quieres poner las pilas y ¡ay! He caído, pero no pasa nada, que esta semana, mañana es lunes, ¿no? Pues mañana empiezo la semana bien. Y llega el martes y bueno, todavía tengo días para ponerme las pilas. Y
al final terminas dándote cuenta de que tú eres un esclavo de ti mismo, de tus propios hábitos, quizá del vicio de la murmuración, o un esclavo de tus propios pensamientos, quizá. Y te propones cambiar, haces un esfuerzo, luchas, pero vuelves una y otra vez, decepcionado de ti mismo, a la casilla de salida. Y esa es la verdadera condición del ser humano. Cautivo. Cautivo. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, querido amigo, que me estás escuchando esta mañana, yo no os conozco a la mayoría de vosotros muy en profundidad, es más, soy consciente de que también esto se graba en vídeo y se pone a disposición de cualquiera que lo quiera ver. Así que yo voy a aprovechar para decir algo que quiero que os abráis la mente y el corazón. Jesús puede romper tus cadenas. Cada vez que digo esto me emociono. Jesús puede romper tus cadenas. Él puede. Yo lo he visto en mi casa, en mi familia, en amigos, de personas viviendo en la total y absoluta desesperación y pensar que no hay salida, pero sí la hay. Jesús puede romper tus cadenas, esas cadenas que te atan y que te hacen pensar que no hay salida. Él puede. Ábrele tu corazón de par en par, porque Él puede liberarte. Vamos a avanzar. Vamos bien de tiempo, ¿no? Dice también la Escritura que Él vino a traer vista a los ciegos. ¿Sabes qué? El ser humano está ciego. Tú y yo estamos ciegos sin el Señor. Ciegos a nuestra propia condición. Ciegos a la hora de entender el verdadero sentido de la vida, porque el entendimiento espiritual de alguien en su condición natural está velado. De hecho, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios y para él son una locura. ¿Cuántas veces nos habrán dicho a los cristianos que estamos locos, verdad? O que nos han comido la cabeza o que somos una secta. Porque el hombre natural no puede discernir las realidades espirituales y para él son una locura, dice Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. Eso está en 1 Corintios 2,14, si alguien lo quiere repasar luego, ¿no? Eso significa que nacemos espiritualmente ciegos, incapaces de comprender nada, a no ser que el Señor nos alumbre el entendimiento. Y bueno, y que somos ciegos también a veces la vida nos lo recuerda, ¿verdad que sí? ¿O acaso nunca has tomado una decisión que te parecía la mejor decisión del momento? Lo tenías clarísimo. No, A, B o C. No, A, lo tengo clarísimo. Y luego vas y te lamentas durante años por una decisión que tomaste y llegas a decir que ciego estuve, ¿verdad? Es quizá una tontería, ¿no? Pero yo recuerdo que me compré un coche que me parecía la mejor decisión del mundo. Era un Renault de una tienda de un compraventa. Y decía, tío, es barato, está bien, tiene buena pinta, el mejor Renault. No me duró ni... Calculo que 2 o 3 meses y de verdad perdí todo el dinero. Y al final dice, qué ciego, ¿no? Si alguien lo hubiera visto conmigo, alguien que me abriera los ojos. Tú y yo somos ciegos porque nuestra condición nos impide discernir correctamente la vida y las decisiones que tomamos. Pero si le dejas, el Señor puede ser y traer luz a tu vida, a tu corazón. Especialmente si abrazas el Evangelio, que es la mejor decisión que puedes tomar, ¿no? Y por último, dice el texto, en este retrato del ser humano sin Cristo, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabéis que el sentido original de esta palabra, oprimido, en este pasaje, tiene que ver con estar subyugado a alguien, ¿vale? Con estar subyugado al sistema.
Y es verdad, el ser humano está oprimido porque, quiera o no, vive sujeto al sistema de un mundo que ha dado la espalda a Dios. Y lo quieras o no lo quieras, vives en este mundo y vives en esa opresión, ¿verdad? Hay una historia muy bonita de un pastor y profesor de Alemania que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Me imagino que muchos lo conoceréis, ¿no? Bonhoeffer fue, como decía, un pastor y un profe de un seminario en Berlín durante el auge de la Alemania nazi. Y sabéis que este hombre predicaba y enseñaba y no tuvo miedo en denunciar los abusos y las equivocaciones del sistema que estaba imponiéndose en su país. Y sabéis una cosa, él tuvo varias oportunidades de escapar de Alemania y las rechazó. Porque él entendía que su llamado era estar en Berlín y ser luz en mitad de aquella oscuridad y de aquel sistema opresor que se estaba instalando en aquel tiempo, ¿no? Y efectivamente, él empezó a ser perseguido. Primero cerraron su iglesia, luego le impidieron ser profesor, le impidieron hablar totalmente en público. Al final lo detuvieron y lo llevaron a un campo de concentración y después de un tiempo en un campo de concentración lo condenaron a morir en una horca. Y dicen los testigos que lo vieron morir que en sus últimos momentos él se arrodilló y oró y dijo algo así, hablo un poco de memoria, algo así parecido a es el momento de mi muerte, pero para mí es el comienzo de la vida. Algo así parecido, perdonadme que no me acuerdo bien exactamente de esa cita, ¿no? Pero es muy paradójico, muy inspirador para mí que personas que viven encarceladas se sientan completamente libres y personas que son libres se sientan completamente oprimidas y encarceladas. Porque no hace falta estar en una prisión para sentirse encarcelado. No es necesario tener las manos en los barrotes para sentirte que estás de alguna manera en una prisión. A lo mejor estás en una relación de la que no sabes cómo salir. A lo mejor estás en un trabajo que no te gusta pero que no puedes dejar. A lo mejor estás de deudas hasta arriba. No lo sé, a veces hay circunstancias que nos sentimos atrapados, ¿verdad? Y oprimidos. Pero cualquiera que sea esa situación, lo que este texto nos dice es que en Jesús hay esperanza, hay fuerzas y que en Él hay verdadera libertad. Así que me pregunto si tú no te habrás sentido identificado un poco con este retrato que plantea este pasaje de tú y yo sin Cristo. No sé si te sientes pobre, si tienes el corazón roto hoy, si te sientes cautivo, atrapado, ciego, oprimido, porque hay una buena noticia para ti, y es que Jesús cumplió esta escritura para ti. Él es riqueza para el que no tiene nada. Él es consuelo para el quebrantado. Es libertad para el que está cautivo. Él es vista para el ciego. Y es liberación para el que está oprimido. Así que si tú le dejas, Él puede ser tu esperanza, tu sanidad, tu libertad y tu luz. A modo de conclusión, quiero ver este otro final abrupto del pasaje, aunque aquí no se lee totalmente, habría que leer hasta el versículo 30 para ver toda la escena al completo, pero yo os la resumo. Dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y sabéis que esto es un punto de inflexión en la historia. Porque a partir de este momento, dentro de esa pequeña sinagoga de Nazaret,
se inicia un diálogo que va incrementando en tensión, porque es un diálogo donde Jesús está recriminando a sus vecinos que no creyesen en él. Y ahí se cumple lo que dijo Juan, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Claro, los ciudadanos de Nazaret no podían creer lo que estaban escuchando. Pero vamos a ver, si este no es Jesucito, es Jesús, el niño de la Mari y Pepe el carpintero, que viene a decirnos ahora que es el Mesías. Y esta tensión fue como una olla a presión, incrementando hasta que llega un punto que la gente enfurecida, la gente que lo había visto de toda la vida, lo arrebata de allí y se lo lleva a la cumbre de un monte para despeñarlo y matarlo. Y en esa especie de milagro velado, Lucas nos dice, pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue. Y sabéis una cosa, este episodio no sucedió al principio del ministerio del Señor, sucedió más tarde. Sin embargo, Lucas lo coge y lo trae al principio de su ministerio, anacrónicamente, quizá, creo yo, para enseñarnos cuál iba a ser la tónica del ministerio de Jesús, ¿no? Quizá cierto interés, quizá cierta curiosidad, pero un rechazo que finalmente lo llevaría a ese punto culminante en la cruz. Por lo tanto, y ya concluyo, Jesús es la respuesta divina a tu verdadera necesidad. Durante los años que he tenido el privilegio de servir al Señor, he visto venir a las personas a Cristo por diferentes motivos. A menudo suele pasar que alguien la primera vez viene motivado por algún problema concreto o específico en el que en ese momento lo está pasando fatal y busca agarrarse a un clavo ardiendo, ¿verdad? Y alguien le habla del Señor y viene a la iglesia por primera vez y nos lo presentan y dice, no, este es esta persona es que tiene un problemilla, pero a ver si lo apoyamos, ¿no? Es un patrón que suele repetirse y que, bueno, a veces Dios responde a esas situaciones de necesidad circunstanciales que nos vienen en la vida y a menudo ese tipo de circunstancias puede llevar a que una persona abrace el Evangelio. También he visto lo contrario. También he visto personas que llegan con el corazón roto, quebrantado, con una situación que quiere solucionar, que busca lo que sea que se la solucione y nadie se la soluciona y se ora y Dios no responde. Porque vamos a ser honestos y sinceros, ¿cuándo se nos ha prometido un caminito de rosas a los cristianos donde todas las circunstancias difíciles se van a solucionar? Porque en mi Biblia no lo pone y creo que en la tuya tampoco. Pero ¿sabes qué? Con el paso del tiempo y por la misericordia del Señor, te vas dando cuenta de que quizá aquella circunstancia que tú viviste al principio y que te trajo al Señor no era nada, absolutamente nada, comparado con tu verdadero gran problema y tu mayor y más profunda necesidad, que era regresar a casa del Padre y que tu condición te lo impedía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este pasaje nos invita a reflexionar en el Evangelio. Jesús fue esa provisión para ti. Una provisión que no fue gratuita, por mucho que se diga que la salvación es gratis. La salvación no es gratis. La salvación costó una vida, la vida más preciosa, la vida del Hijo de Dios, que vertió su sangre para que tú y yo podamos enfrentarnos hoy a esta decisión libremente de si abrazar o rechazar este Evangelio. Y creo que esta es la primera y más inmediata respuesta que este texto merece de nuestra parte. No sé cuál es tu situación respecto al Evangelio, pero he aquí la invitación.
Al igual que Jesús invitó a sus vecinos de Nazaret a creer en Él en aquel día, creo que Jesús, por medio de esta escritura, se vuelve a invitar a ti hoy día a creer en Él y abrazar este evangelio. Esa es la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con este Mesías que se está presentando a ti? Como respuesta a esa gran necesidad. Segundo, más allá del evangelio, este pasaje nos invita de verdad a traer nuestros problemas a Cristo. O sea, es verdad que hay una necesidad profunda y trascendental del evangelio, pero también sufrimos en la vida. Y a veces, cuando tenemos el corazón roto, quebrantado, o nos sentimos desorientados o oprimidos, una parte todavía humana de nosotros busca vías de escape en el ocio, en los placeres, en lo que sea. Creo que este pasaje nos invita a acudir también a Jesús en ese momento de dolor, en esa circunstancia difícil. Acude a Él en busca de consuelo, de orientación, de fortaleza. Otra forma de responder a este pasaje también es preparándonos para ser rechazados. Porque el Señor ya advirtió que nosotros no íbamos a ser mejores. Si a Él lo rechazaron, lo humillaron, lo insultaron y lo mataron, ¿qué vamos a esperar nosotros los quienes seguimos y proclamamos su mensaje? Así que una parte importante de llevarnos este mensaje a nuestra casa y meditar en él es decir, Señor, ayúdame a mí a estar preparado para el momento en que yo también sea rechazado como tú lo fuiste, por dar testimonio de ti. Y por último, quizá otra manera interesante de responder a este texto es, sé tú como creyente, como hijo de Dios, sé tú la provisión para alguien que está buscando a Dios. Sé tú el canal por el medio del cual ese Mesías se puede presentar a otra persona, quizá en tu entorno diario, en tu trabajo, en tu aula de la universidad, en tu vecindario. A lo mejor no tienes carisma para hablar con la gente en la calle, pero mira, algo práctico, sencillo, empieza a orar puntualmente por 2 o 3 personas de tu vida cotidiana. Señor, dame una oportunidad, bendice a esta persona, abre sus ojos para el evangelio. Y empieza orando y empieza quizá preparándote para saber, no sé, cómo contar el evangelio en 2 o 3 frases. Son detalles que nos ayudarán a ser diligentes con lo que el Señor nos está planteando esta mañana. Vamos a orar. Señor, no tenemos palabras suficientes para darte las gracias, Señor. Gracias porque nosotros éramos como un náufrago completamente perdido, completamente desamparado y a la espera de que un Salvador nos rescatara. Y gracias por Cristo, por su disposición a acudir en nuestro rescate y por su disposición a derramarlo todo, Señor, a entregarlo todo, a entregar su vida y venir a nuestro encuentro. Señor, gracias por la fe que nos concediste para creer en ti. Señor, tú conoces de entre los aquí presentes quién tiene un corazón quebrantado en esta mañana, un corazón roto. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea un bálsamo en su vida, en su mente, en sus pensamientos, Señor, en su vida interior, en este momento, Padre. Que cualquier persona que esté sufriendo pueda sentir el consuelo de tu presencia, el consuelo de tu abrazo, Señor. Señor, yo no sé cuántos de los que me oyen en esta mañana se sienten cautivos de un hábito que no pueden soltar o de una adicción que no son capaces de romper. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, pedimos libertad para estas personas, Señor, que puedan experimentar la libertad que hay en ti. Señor, ayúdanos y enséñanos a acudir a ti en cada circunstancia,
como la fuente de nuestra luz, de nuestro consuelo, de nuestro gozo, de nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a ser una luz también para otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar a esas personas que a lo mejor están en nuestra vida cotidiana y que necesitan escuchar del Evangelio. Danos oportunidades, Señor. Danos compromiso, danos valentía y denuedo. Llénanos de tu Espíritu para poder hacerlo, Señor. Para poder ser testigos fieles del Evangelio. Y si hay rechazo, Señor, si hay confrontación, si hay lucha por ser hijos tuyos que dan testimonio, danos fuerza y sabiduría llegada la hora, Señor. Lo rogamos todo por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.